Con el permiso de la mesa directiva y con el agradecimiento a mis compañeros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en especial de mis compañeros del Estado de Morelos, por permitirme hablar a nombre de ellos en una fecha tan trágica y tan significativa por la traición que representó la muerte de mi general Emiliano Zapata. Y les quiero decir que estoy agradecido por varios motivos. El primero de ellos es de que ese es mi distrito federal electoral. Soy del municipio de Ayala, donde nació el general Nenecuilco y donde a traición lo mataron. Pero también soy del poblado donde se elaboró el Plan de Ayala, Villa de Ayala, Morelos. Por eso es que, la verdad, me siento muy halagado hablar en esta ocasión de mi general Emiliano Zapata, que a lo mejor pudiera haber compañeras y compañeros con mayor autoridad moral que yo en el tema de mi grupo parlamentario. Como ya se ha venido diciendo, el 10 de abril se conmemora el aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Homenajes, ceremonias, toda una parafernalia oficial por todos los rincones del país y, por supuesto, en el estado de Morelos, donde inició la lucha agraria el caudillo del sur. Sin embargo, la situación de los pueblos indígenas y de millones de campesinos está lejos de ver materializados los propósitos de la lucha agraria zapatista. La reforma al artículo 27 constitucional para permitir la comercialización de las tierras ejidales y la concreción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, impulsados por el nefasto Carlos Salinas de Gortari, dieron una estocada casi mortal al campo mexicano y nos alejaron de la posibilidad de promover y aún de consolidar la autosuficiencia alimentaria como estrategia de seguridad nacional. Los granos básicos ahora se importan, miles de mujeres y hombres del campo sobreviven gracias a las remesas enviadas desde los países del norte. Y el estado de Morelos, compañeras y compañeros, no es la excepción. Les queremos decir que en los últimos 12 años, en la cuna del zapatismo, del agrarismo nacional, han tenido que emigrar alrededor de 250,000 morelenses, porque en su estado no encontraron las condiciones económicas necesarias para mantener a su familia de manera digna. Zapata sigue presente. No olvidemos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que puso en el centro de la atención nacional e internacional el olvido, la marginación y los derechos pendientes de los pueblos y comunidades indígenas. También hay que recordar las movilizaciones de cientos de campesinos y agricultores en esta capital en los años 2003 y 2008, que demandaron la revisión del Tratado de Libre Comercio en el aspecto agrícola, debido al negativo impacto de este acuerdo comercial. Por otro lado, hay que recordar las concesiones otorgadas a empresas mineras para extraer metales a ras del suelo. Son ya un problema para pueblos y comunidades, no solo por sus efectos nefastos al medio ambiente por la limpia del mineral extraído, sino porque su impacto se orienta también a modificar una forma de vida lejana de las tradiciones, usos y costumbres propias de las diversas culturas que enriquecen nuestro país. Como ejemplos, basten citar la lucha del pueblo huixarica contra la afectación de su zona sagrada y la oposición a la minera canadiense que se pretende ubicar en el municipio de Temisco, en el estado de Morelos, muy cerca de la majestuosa zona arqueológica de Xochicalco. Es muy común que
en esta fecha, tanto partidos de derecha como partidos de izquierda hacen suyo sus ideales de Zapata. En los partidos de la derecha se entiende porque a veces buscan elementos que permitan convencer a ciudadanos que en muchos de los casos desconocen la historia. Pero en los partidos de izquierda, esto tiene que ser una congruencia. En los partidos de izquierda, hablar de Zapata significa ser consecuentes con los principios de izquierda. Aquí no se vale la simulación en los partidos de izquierda. Aquí en los partidos de izquierda no tiene que haber traición a sus principios y programas que les dan origen. Por eso es que Zapata decía: podré perdonar a los ladrones, palabras más, palabras menos, a los que matan, pero jamás perdonaré a los que traicionan las causas y sobre todo las más nobles a favor del pueblo de México. Y ese es el compromiso, compañeras y compañeros, de los partidos de izquierda. De los de derecha se sobreentiende que lo utilizan como un eslogan publicitario para ganar adeptos, pero a los de izquierda les exigimos o nos exigimos coherencia. También es muy común, compañeras y compañeros, es muy común que en este tipo de fechas hagamos comparaciones, es decir, cómo estábamos primero y cómo estamos ahora. Lógicamente que los datos se acomodan de tal forma que cuando queremos presentar un escenario que nos acomoda, lo hacemos, para eso son las estadísticas, para jugarlas. Pero la realidad es muy difícil, compañeras y compañeros, que se pueda modificar con estadísticas, por muy buenas que éstas sean. Me voy a permitir leerles el contexto en que Zapata le envía una carta al traidor Venustiano Carranza pidiéndole que reconsidere su posición al frente del Ejecutivo Federal. Y podrán ver que seguramente las condiciones no solamente se mantienen iguales, sino que inclusive peores. Y comienza la carta analizando la parte económica y dice: en el terreno económico y hacendario, la gestión no puede haber sido más funesta. Bancos saqueados, imposiciones de papel moneda, 1, 2, 3 veces para luego desconocer con mengua de la República los billetes emitidos, el comercio desorganizado por estas fluctuaciones monetarias, la industria y las empresas de todo género agonizando bajo el peso de contribuciones exorbitantes, casi confiscatorias, la agricultura y la minería pereciendo por falta de garantías y de seguridad en las comunicaciones, la gente humilde y trabajadora reducida a la miseria y al hambre, a las privaciones de toda especie, por la paralización, trabajo, por la carestía de los víveres, por la insoportable elevación del costo de la vida. En materia agraria, las haciendas cedidas o arrendadas a los generales favoritos, los antiguos latifundios de la alta burguesía reemplazados en no pocos casos por modernos terratenientes y los pueblos burlados en sus esperanzas. Ni los ejidos se devuelven a los pueblos que en su inmensa mayoría continúan despojados, ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. En materia obrera, con intrigas, con sobornos, con maniobras disolventes y apelando a la corrupción de los líderes, se han logrado la desorganización y la muerte efectiva de los sindicatos, única defensa principal, baluarte del proletariado en la lucha que tiene que emprender por su mejoramiento. La mayor parte de los sindicatos solo existen de nombre. Los asociados han perdido la fe en sus antiguos directores y los más conscientes, los que valen, se han dispersado llenos de desaliento. Es el diagnóstico que hace Zapata en la carta que le manda al traidor Venustiano Carranza. Pero hay algo
hay algo, compañeras y compañeros, que creo que valdría la pena rescatar y se refiere al quehacer político de los representantes populares. Y dice: existe el libre sufragio, mentira. En la mayoría, por no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores han sido impuestos por el centro. En el Congreso de la Unión figuran como diputados y senadores, criaturas del Ejecutivo, y en las elecciones municipales los escándalos han rebasado los límites de lo tolerable y aún de lo verosímil. En materia electoral, le dice en esa carta a Emiliano Zapata a Venustiano Carranza: ha imitado usted con maestría y en muchos casos superando a su antiguo jefe Porfirio Díaz. Por eso decía yo al principio de esta carta, dice Zapata, que usted llamó con toda malicia al movimiento emanado del Plan de Guadalupe revolución constitucionalista, siendo así que en el propósito y en la conciencia de usted estaba el violar a cada paso y sistemáticamente la Constitución. No puede darse en efecto nada más anticonstitucional que el gobierno de usted, en su origen, en su fondo, en sus detalles y en sus tendencias. Parte de la carta del general Emiliano Zapata. Concluyo. Decía Zapata: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Compañeras y compañeros diputados, revaloremos el quehacer político que el pueblo nos ha conferido. No votemos por consigna las iniciativas estructurales que prontamente nos van a llegar a este pleno. Pensemos antes que en nada en los mexicanos, en aquellos ciudadanos que ven con esperanza que a través de diferentes reformas e iniciativas mejoren sus condiciones de vida, pero que porque de manera irresponsable algunos las empeoren porque pretenden o actúan por consigna. Termino. El día de ayer en Chinameca, en la asamblea que llevó a cabo nuestro gobernador, les quiero decir que hubo inconformidad. Hubo organizaciones, ejidatarios que se manifestaron inconformes ante la termoeléctrica. Y les quiero decir que el gobernador Graco Ramírez, haciendo gala a su origen, les dijo: no voy a reprender ningún movimiento de carácter social, aunque no esté de acuerdo con ellos. Los dejó hablar. Y desde aquí exhorto a mi gobernador Graco Ramírez para que haga valer su palabra, porque casi estoy seguro que el movimiento en defensa del agua y precisamente en la tierra donde nació Emiliano Zapata se va a recrudecer en los próximos días. No podemos permitir, compañeras y compañeros diputados, y menos en Morelos, que el agua del río Cuautla, gran parte de ella, se canalice a una termoeléctrica en perjuicio de los usuarios, de los ejidatarios del río Cuautla. Por eso apelo al origen de izquierda de Graco Ramírez y hago votos para que nuevamente continúe con su política de no represión a los movimientos sociales. Compañeras y compañeros, por su atención, muchísimas gracias.